Gloria al Señor. Saludos y bendiciones para ti en esta mañana y en esta nueva semana que nos regala el Señor. Espero en el Todopoderoso que hayas tenido un fin de semana lleno de tranquilidad, de bendición y poder disfrutar junto a toda tu familia. Y ya comenzamos una nueva semana donde sabemos que la compañía y la bendición del Señor que estuvo con nosotros a lo largo de este fin de semana que finalizó, también estará con nosotros a lo largo de esta semana. Así que ruego para ti bendiciones para los tuyos, que la gracia y la cobertura de Dios sea siempre sobre cada uno de ustedes. Voy a la letra en esta mañana del libro de Proverbios, capítulo número 15 y verso número 13, que dice así en el nombre del Señor: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. En la versión de la Biblia de las Américas dice de la siguiente manera: el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. En una versión más sencilla, como la versión Dios habla hoy, dice: corazón alegre, cara feliz; corazón enfermo, semblante triste. Yo quiero en esta mañana, empezando esta semana, compartir algunos minutos contigo esta palabra con el tema: nunca dejes de sonreír, porque nunca sabremos a quién tu sonrisa, tu alegría pueda cambiarle su vida. Se dice que para los años 90 una psicóloga en la ciudad de Nueva York estudiaba cuánto podían impactar en la vida de las personas los gestos faciales, cómo sus emociones podían afectar a otros. En uno de esos experimentos se encontró con una historia que en realidad le entristeció. Era la historia de un joven que luchaba contra la depresión y en uno de esos momentos de su condición depresiva escribió una nota antes de salir de su casa. Esta nota decía lo siguiente: si alguien me sonríe hoy, no me quitaré la vida. Caminó por toda la ciudad. Sin embargo, tratando de buscar una razón de vivir, no encontró a nadie que le mirara, a nadie que le sonriera. Y ese mismo día, lamentablemente, el cuerpo de aquel joven fue hallado sin vida en el río. Es una historia dolorosa, es una historia triste, y de la misma manera en que compungió el corazón de aquella psicóloga allá para la década de los 90, también debe compungirnos a nosotros y ponernos a pensar un poco, porque ciertamente que aunque la historia es dolorosa, enseña una gran verdad. Una sonrisa quizás pueda salvar una vida, y en un mundo en el que vivimos lleno de ansiedad, de tristeza, de desesperanza, de desilusiones, Dios nos ha llamado a ti y a mí a que seamos portadores de su alegría, de esa alegría que Él ha depositado en nuestros corazones a través de su Hijo Jesucristo y a través de la salvación que Él nos ha regalado. Una sonrisa genuina es el fruto de un corazón sano, así lo presenta el proverbista. El proverbista nos enseña que la condición del corazón se refleja en el rostro. Y hoy, en medio de esta palabra, de este verso corto y sencillo, yo quiero recalcarte a ti en este día que nunca debemos dejar de sonreír. No una sonrisa fingida, no una sonrisa como dicen aquí en nuestro buen puertorriqueño, no es una sonrisa con las muelas de atrás, sino una sonrisa que nace del gozo que Dios provoca en el corazón de aquellos que le aman, de aquellos que le sirven, de aquellos que son agradecidos del sacrificio que Él hizo a través de la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener gozo y alegría en el Señor. El proverbista comienza diciendo: el corazón alegre hermosea el rostro. Y esa palabra alegre en hebreo quiere decir samach, que significa regocijarse, estar lleno de gozo. Y la Biblia dice que el gozo transforma
nuestra apariencia, que el gozo ilumina nuestro rostro y que el gozo revela la presencia de Dios en la vida de aquellos que le sirven. Por eso es que cuando tú miras el salmista en el Salmo 34 y verso 5, él está diciendo: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El escritor bíblico en el libro de Eclesiastés capítulo 8 y verso 1 dice: la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la dureza de su semblante se cambia. ¿Por qué? Porque la alegría tuya y mía no depende de lo externo, sino de quién está gobernando en nuestro corazón. Por eso es que podemos estar pasando situaciones adversas, podemos estar pasando crisis de toda índole, por decirlo así, pero seguimos alegres. ¿Por qué? Porque Dios es el que gobierna nuestro corazón. Él es el que nos da las fuerzas para seguir. Él es el que nos da las fuerzas para continuar. Y Él es el que nos da las fuerzas para poder sonreír aún en medio del dolor y el sufrimiento. Por eso es que a veces hay personas que no pueden entender como nosotros, los que servimos al Señor, aún en momentos de dificultad, de dolor, de pérdida, podemos todavía seguir sonriendo y dándole gracias a Dios aún en medio del dolor. Y no es que seamos inhumanos, no es que seamos insensibles, simplemente que hemos aprendido que aún en medio del dolor es el gozo del Señor el que nos fortalece. ¿Por qué? Porque el proverbista está diciendo, de la misma manera en que dice que el corazón alegre hermosea el rostro, también está presentando qué ocurre cuando no hay alegría, cuando no hay gozo. Mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Por eso es que cuando miramos este pasaje bíblico, podemos encontrar que cuando el corazón está herido, todo se oscurece. Nada tiene sentido, nada tiene valor. El término abate aquí lo que refleja es una pérdida. ¿Pérdida de qué? Una pérdida de fuerza interior, una pérdida de ánimo, estar experimentando un desánimo profundo. Cuando miramos el mismo libro del proverbista en el capítulo 18 y verso número 14, el proverbista está diciendo: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El profeta Isaías decía, hablando de la imagen y de la persona del Mesías y de qué él haría cuando estuviera presente, en el capítulo 61 y verso 3 decía: aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Lo que ocurre en nuestro corazón, en el tuyo y el mío, tiene consecuencias. Y esas consecuencias son visibles y son espirituales. Por eso debemos cuidar nuestro gozo, porque nuestro gozo es una necesidad espiritual. Dependiendo lo que nosotros reflejamos, así contagiaremos a aquellos que nos rodean. La alegría es algo contagioso. La risa es algo contagioso. Y sé que a ti te ha pasado como me ha pasado a mí. A veces escuchamos a una persona reír y su risa es contagiosa. Y aun cuando muchas veces no sabemos por qué está riendo, nosotros terminamos riendo también. Por eso es que se dice que la risa es contagiosa, pero el dolor también puede ser contagioso, porque el ánimo de una persona que está viviendo un momento de dolor, un momento de dificultad, puede reflejarse y manifestarse en otro, porque es como si fuera algo que contagia. Yo veo a una persona triste y aunque no sepa lo que está pasando, me puedo entristecer, porque es una reacción en cadena que puede producirse.
Así que de la misma manera en que el dolor puede ser contagioso, lo que Dios nos está diciendo a ti y a mí en esta mañana es que no dejemos de sonreír. Si tenemos al Señor, hay razones para sonreír. Si tenemos al Señor, hay razones para tener gozo. Y el tener gozo no significa que no vamos a tener pruebas. El tener gozo no significa que no van a venir momentos difíciles, pero nos fortalecemos en el Señor porque Él es el que pone la alegría en mi corazón. En esta mañana quizás la pregunta es, en medio de todo lo que yo experimento en mi vida, ¿cómo puedo mantener la sonrisa del corazón? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si mi corazón está sonriendo, yo lo voy a reflejar físicamente, lo voy a reflejar en mi rostro, aun cuando haya dolor, aun cuando haya sufrimiento, aun cuando haya prueba. Primero, para que esa sonrisa del corazón se mantenga, debemos buscar cuál es la fuente de nuestro gozo. Y a los que servimos a Dios, la fuente de nuestro gozo tiene un nombre: Dios. Dios mismo es la fuente de nuestro gozo. El salmista decía en el Salmo 16 y verso 11: en tu presencia hay plenitud de gozo. Porque el gozo verdadero no nace del entretenimiento ni de las circunstancias. El gozo verdadero nace de la presencia continua del Señor en nuestras vidas. Lo segundo es que debemos recordar que el gozo es una decisión espiritual. Es algo que yo debo anhelar. Por eso es cuando tú miras el libro del profeta Habacuc, capítulo 3, los versos 17 y 18, y parafraseándolo, dice el escritor: aunque la higuera no florezca. Y sigue diciendo: y en las vides no haya fruto, aunque no hayan vacas en los corrales. Y usted sabe el verso bíblico, pero termina diciendo que aunque no haya nada de eso, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo soy quien decido cómo voy a enfrentar la situación, cómo yo voy a enfrentar mi día. El gozo es una decisión espiritual que yo tomo, porque yo soy quien decido alegrarme en el Señor, como dice el profeta Habacuc. No necesitas una razón externa para sonreír. No necesitas haberte ganado $1 millón para sonreír. ¿Y a quién no le gustaría tener esa cantidad de dinero? No necesitas un carro lujoso en tu marquesina. No necesitas una casa con lujos para poder sonreír. La gente que tenemos y servimos al Señor para sonreír, solamente nos basta tener una esperanza. Y esa esperanza es Cristo. Esa esperanza es el cielo. Esa esperanza es la gloria prometida que Él tiene para aquellos que perseveran hasta el final. Debemos, en medio de esa búsqueda, para mantener la sonrisa del corazón, debemos pedirle a Dios. Cuando nos sentimos decaídos, porque esos momentos pueden llegar, debemos pedirle a Dios que restaure ese gozo que se ha perdido. Por eso es que el salmista, en medio de su oración al Señor, cuando le falló, le dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Porque hay veces donde necesitamos pedirle a Dios que restaure lo que el dolor nos ha quitado. ¿Cómo mantengo la alegría del corazón? Mantengo la alegría del corazón cuando le sirvo a otros con alegría, cuando le sirvo a otros con gozo. Por eso es que cuando ofrendamos en nuestros templos, en muchas ocasiones citamos el pasaje bíblico de que Dios ama al dador alegre. Y ciertamente nosotros regularmente decimos: Dios bendice al dador alegre. Y eso es muy cierto. Pero lo que el verso bíblico en realidad dice es: Dios ama al dador alegre. Porque cuando tú sirves, sonríes. Porque hay gozo en bendecir, hay gozo en ayudar, hay gozo en dar la mano a otros.
Debemos cultivar gratitud cada día. Pablo le escribía en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18, y parafraseado, el apóstol Pablo primero decía: estad siempre gozosos. Era la exhortación del apóstol Pablo. Nunca dejes de sonreír. Da gracias por todo. Mira qué clase de oración está dando el apóstol. Mira qué clase de exhortación está dando el apóstol. Siempre mantén una sonrisa. Siempre mantente con ánimo. Siempre mantente con gozo. Y dale gracias a Dios por todo. Por lo bueno y por lo menos bueno. Por la abundancia y por la escasez. Porque dentro de todos los que amamos y servimos al Señor, jamás estaremos desprovistos, aleluya, del bien que necesitamos para la gloria del Señor. En esta mañana tienes que recordar que tu sonrisa es un arma de fe. ¿Por qué? Porque tu sonrisa es una puerta abierta para testificar de Cristo. Tu sonrisa es una señal de victoria frente a las tormentas. Me empujaste con violencia para que cayera, pero me sostuvo, me guardó, me protegió el Señor. Óigame, y cuando tú vives eso en tu vida, hay motivos para sonreír porque es una señal de victoria. Tu sonrisa puede ser una esperanza silenciosa para alguien que la necesite. Tú y yo nunca sabremos quién pueda recibir alegría en su vida con una sonrisa que tú le puedas dar en el día de hoy, porque la sonrisa puede sanar un corazón. Hay una historia de una anciana barrendera que vivía en un pueblo muy pequeño. Vivía una vida marcada por la tragedia, ya que había perdido a su esposo por malaria y había perdido a su único hijo producto de un accidente de tráfico. Aquello provocó que aquella anciana se sumergiera en una vida de desespero, en una vida de depresión, en una vida falta de propósito, falta de alegría. Y un día, mientras regresaba a su hogar, encontró algo que quizás para otros pudiera ser insignificante, pero para ella le dio valor a su vida. Se encontró un pequeño gatito, tembloroso, asustado. Lo tomó, lo acogió, lo alimentó, comenzó a cuidarlo. Y ese acto de bondad despertó, abrió en ella una chispa de alegría. Se sentía alegre porque podía ayudar, y aunque era un simple gatito para mucha gente, para ella tenía mucho valor, porque el cuidarlo, el protegerlo, el alimentarlo, ella sentía que estaba haciendo algo útil para un ser viviente. Y lo que comenzó con cuidar a un pequeño gatito despertó en ella una chispa de alegría. Tenía una vecina que estaba enferma cerca de su casa y comenzó a llevarle galletas, a atender sus necesidades, a ayudar a otros, a realizar gestos amables para poder ayudar a otros. Y al ver las sonrisas de los demás, cada vez que ella le ayudaba, cada vez que hacía un gesto de ayudar, de cuidar, de sonreír a alguien, cada vez que alguien sonreía, su propio corazón se iba llenando de gozo. ¿Qué nos enseña esta anécdota? Que aún en medio del dolor, una sonrisa puede transformar no solamente nuestro rostro, sino también nuestro espíritu. Por eso, en la mañana de hoy, regálale una sonrisa a alguien. Una sonrisa no es negar el dolor, es afirmar que todavía en medio del dolor hay esperanza. Sonríe en este día y cree esta palabra en esta mañana. Sonríe en este día porque Dios no ha terminado contigo.
Sonríe en este día porque la gracia de Dios es suficiente, es lo único que necesitamos. Sonríe en este día porque tu futuro está en las manos de aquel que nunca pierde el control, aquel del cual el salmista decía: en tu mano están mis tiempos. En esta mañana, no permitas que las circunstancias te roben la expresión de un corazón que confía, que cree, que no deja de creer en el Dios que un día le salvó, en el Dios que un día le perdonó. En esta mañana, no dejes de sonreír. ¿Quieres un motivo adicional para sonreír en este día? Te lo voy a dar. No dejes de sonreír porque Cristo vive en ti. Lindo día. Bendiciones en el Señor.